Hola, bienvenidos a este curso de formación continua especializada mediante la interacción de Acopi, Sena y Fondein Caribe. El curso que estamos trabajando y que ustedes ya pudieron haber leído parte del material que se entregó en la unidad temática número 1 pertinente a la conceptualización de economía circular, vamos a hacer un ejercicio de profundización sobre un resumen de toda la unidad que ustedes acabaron de leer. En esta primera unidad nosotros abordamos unos aspectos muy importantes sobre cuál es la definición de economía circular, o sea, qué es, cuál es su estado actual de desarrollo y para qué se están implementando estos sistemas o modelos de economía circular dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones y las empresas, con el fin de minimizar riesgos y aumentar productividad y sus respectivos rendimientos. Además, se identificó cuáles son esos principios de la economía circular, unos principios muy básicos dentro del ejercicio del marco conceptual y además de identificar cuáles son esas características de la economía circular. Y finalmente se trabaja lo de los instrumentos de economía circular para poder identificar cuáles son esos factores instrumentales, tanto técnicos, económicos y sociales, que son más importantes y que pueden guiar hacia la empresa a la implementación de un concepto de economía circular, además de poder identificar cómo se hace el proceso de transición. Cuando hablamos de economía circular, podemos identificar que este concepto ha venido mejorando con el tiempo desde el cambio que se le puede dar al concepto del modelo actual o modelo lineal. Ese modelo que consistía en tomar parte de los recursos renovables o naturales, transformar esos recursos, prestar el producto final y además de eso consistía en tirar esos residuos o esos desechos. El concepto de la economía circular lo que busca es cambiar ese modelo de pensamiento, ese modelo productivo, donde esos productos que se están generando o esos subproductos que se están generando dentro de las instituciones o dentro de las empresas se los vuelva a reutilizar con el objetivo de reducir costos de esa manipulación, de esa disposición final o de ese tratamiento que se le pueden dar a este tipo de productos. Es por eso que la economía circular surge como una respuesta ante ese crecimiento poblacional muy amplio, lo cual hace que las empresas empiecen a producir en cantidades exorbitantes porque el cliente requiere esos productos. Pero al hacer este ejercicio productivo se están generando grandes cantidades de productos finales, lo cual esos productos empiezan a hacer que se genere una alta dependencia entre las empresas y el entorno, de tal manera que esos productos ya empiecen a generar un impacto negativo que se puede verse desde el concepto de economía, desde el concepto de contaminación, y esto empieza a afectar los diferentes ecosistemas. Entonces, ¿qué se entiende por economía circular? ¿De dónde viene ese concepto? Uno de los promotores del concepto de economía circular es Ellen MacArthur a través de su fundación, en la cual tiene un concepto que es muy amplio y que es muy bien visto, ¿cierto? Por muchas industrias, ya que es un concepto que abarca grandes etapas de ese ejercicio productivo, donde nos menciona que la economía circular es un ciclo de desarrollo continuo que es positivo para las empresas, que tiene unos objetivos. El primero es el preservar y aumentar el capital natural. El segundo va orientado hacia la optimización de los rendimientos de los recursos y además de eso minimizar los riesgos dentro del sistema. Esto se hace a través de un proceso también de gestión de esos
stocks o inventarios finales y sus diferentes flujos renovables. Entonces, esto es un concepto que la fundación lo viene trabajando para que las empresas empiecen a incorporarlo dentro de su lenguaje productivo. Existen unos lineamientos o una guía que da como unas orientaciones de cómo empezar a aplicar este concepto de economía circular dentro de las organizaciones. Ya se había manifestado que 3 aspectos o principios importantes de la economía circular estaba dependiendo de las áreas o del proceso que se vaya ejecutando a nivel productivo. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es el preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks, ¿cierto? Equilibrando los flujos de los recursos renovables. Pues aquí dentro de este ejercicio nos podemos identificar este diagrama que lo propone desde la Fundación MacArthur, donde se considera como el diagrama de mariposa, en el cual se maneja una recirculación de información donde se tiene en cuenta los aspectos finales, en este caso puede ser el usuario o el consumidor, en el cual esa economía se basa en retomar o tomar esos productos que se están generando después del consumo, de la utilización de los recursos, o también a nivel interno de la empresa, reutilizar esos materiales que se están produciendo o que se están utilizando para la generación de un producto. Cuando hablamos del ejercicio de optimizar el rendimiento de los recursos, la idea es hacer un proceso de recirculación. Es como cuando se tiene un proceso productivo en el cual interviene un recurso que es el agua. Muchas veces las empresas están tomando esta agua o este recurso para hacer procesos de limpieza, para hacer procesos de desinfección, para tratar o producir sus propios productos, pero existen unos flujos o unas corrientes que ya no se las puede utilizar para hacer el mismo proceso. Entonces, el objetivo es tomar esta agua que se está utilizando para un proceso y reutilizarla para otros procesos que de pronto, de alguna u otra manera, no va a ir directamente relacionada con el producto, pero sí puede servir para el ejercicio. Es el caso de procesos de enfriamiento. Entonces, es por eso que se empieza a identificar que esos productos que se están generando tanto para los consumidores como para los usuarios van a necesitar, vienen relacionados hacia un producto final. Entonces es como generar una parte, ¿cierto? Para que esa parte se la utilice para la fabricación de productos, pero esos productos se los utiliza para la prestación de servicios. Entonces, ¿cómo nosotros como empresas podemos empezar a mejorar esta actividad productiva? Si nosotros hablamos desde la parte del usuario o de la gestión del stock, uno de los aspectos importantes que se plantean al ejercicio de la economía circular es trabajar procesos ligados, por ejemplo, al mantenimiento. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Cuando una maquinaria tiene un buen plan de mantenimiento, un mantenimiento programado, un mantenimiento que se hace tanto mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, y se tiene un buen programa de mantenimiento, hace que esos productos que se están generando dentro de la empresa, primero, salgan con calidad, pero segundo, hace que esos productos tengan una garantía de que no van a haber productos imperfectos o desperfectos dentro de los productos, pero además no se están generando grandes desperdicios, se está optimizando la utilización del recurso o en este caso de los materiales. Entonces miren cómo se puede empezar a trabajar un ejercicio de economía circular desde un programa de mantenimiento o en el ejercicio de reusar o redistribuir esos recursos con los que se están utilizando o hacer el proceso de reciclaje
reciclaje, tanto de los productos que se están generando como los productos que genera el cliente. O sea, hay muchas empresas que ya están orientadas a ir a recoger los productos hacia el cliente para poderlos reutilizar dentro de sus actividades productivas. Y dentro del ejercicio de la gestión de los flujos renovables, pues se tienen procesos de alternativos que puedan ayudar a ese proceso de transformación, como la generación de la energía. Muchos de los productos que se empiezan a utilizar se los está reutilizando para hacer este tipo de procesos. Y finalmente, pues fomentar la eficiencia del sistema mediante la revelación y el descarte de las características negativas o de los aspectos negativos que se puedan ir implementando en esas pérdidas. O sea, es reconocible que una empresa va a generar material de desecho, pero pues ya los costos de manipulación, de disposición final de estos van a ser mucho menores, porque pues ya se ha generado un proceso de utilización mucho más adelante. Se puede identificar dentro de este aspecto que uno de los puntos importantes que se busca con la economía circular es generar nuevos emprendimientos dentro de la empresa. ¿A qué se hace referencia con esta generación de nuevos emprendimientos? Es que las empresas generadoras de subproductos o de material de desecho se puedan convertir en empresas que empiecen a ser proveedores de otras industrias. Ejemplo, si una empresa empieza, se sabe que de su actividad productiva está generando grandes cantidades de residuos que son plásticos o vidrio, cartón y entre otros, pues que ella se encargue de ser un proceso de proveedor para otro tipo de empresas que requieren este tipo de materiales, que no se los va a transformar dentro de la misma empresa, sino que se los puede utilizar en una siguiente etapa. Es por eso que la economía circular maneja unas características claves dentro de este ejercicio. Podemos identificar 4 aspectos muy importantes, que son la eficacia, la sostenibilidad, la mínima contaminación y aprovechar el máximo los recursos que se están generando o que se están utilizando en la actividad productiva para la generación del bien o del servicio. Cuando hablamos de eficiencia, se menciona en los textos que se busca la reducción de insumos y la menor utilización de los recursos naturales. Cuando se habla desde el aspecto de sostenibilidad, se busca un compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y los reciclables, es tener en cuenta esos aspectos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de utilizar justamente los recursos y teniendo en cuenta las generaciones futuras. O sea, cómo podemos salvaguardar los recursos que de alguna u otra manera se están viendo afectados por ese crecimiento industrial. Y cuando se habla desde la mínima contaminación es que las empresas empiecen a promover trabajos, estrategias para reducir las emisiones, aumentar el valor de los productos, de los componentes y los materiales dentro de la economía. Y cuando se habla del máximo aprovechamiento es disminuir de cualquier forma las pérdidas que se están generando tanto en los materiales y los residuos. Entonces eso va ligado también hacia los costos de producción. Es por eso que se plantean dentro de las lecturas de economía circular unos factores instrumentales o unos vehículos, ¿cierto? Que en alguna manera los llaman vectores, que permiten que esa economía circular se apropie, o las empresas se apropien de esta economía circular y que empiecen a fluir de alguna u otra manera dentro del ejercicio económico. Es por eso que se plantean 4 aspectos muy interesantes, que son el modelo de negocio innovador, tenemos el ejercicio de ecodiseño y diseños para la sostenibilidad, lo que es la prolongación de la vida útil de los productos y trabajar lo de los programas de prevención de residuos, lo que son las 3 R's, que hacen parte de la reducir, reutilizar y reciclar. Cuando se menciona el ejercicio del modelo innovador de negocio, es buscar
que los contribuyentes de este ejercicio de la economía circular, que ya es una realidad en nuestro mundo, empiecen a buscar nuevos emprendimientos, que las empresas empiecen a generar alianzas estratégicas, y lo que en algún momento se planteaba que era un residuo, una basura, un desecho que de pronto no tenía valor, no tenía un costo, pues se convierta en una materia prima para que sea un objeto de transformación, objeto de mejoramiento o el desarrollo de un coproducto. Cuando se habla del ejercicio del ecodiseño, para la sostenibilidad, es para trabajar todos esos productos que se están generando con menos recursos renovables, que se están trabajando a través del proceso de reciclaje, de utilizar materiales alternativos, ¿cierto? Y evitando aquellos productos que son peligrosos. Algo muy interesante que se está buscando en la actualidad para las empresas es todos los conceptos del bio. O sea, los bioempaques, los bioprocesos, los biomateriales, ¿cierto? Que puedan ser de alguna u otra manera biológicos, pero que de todas maneras generen un aspecto positivo hacia el medio ambiente. Cuando se habla de ese ejercicio de la prolongación de la vida útil de los productos, es buscar cómo se pueden hacer un ejercicio de, bueno, a través de reelaboración, remarketing, pero además de eso es aumentarle esa capacidad de que el producto se permanezca en el mercado y que pues prácticamente no vaya a deteriorarse. Y si es así, pues que las empresas puedan hacer un ejercicio, que ya esto se articula con un ejercicio de logística inversa, de ir a recoger el producto y hacer un proceso de transformación, porque esa es la pregunta: ¿qué se puede hacer con esos productos que se están perdiendo dentro del mercado o que no son adquiridos por el cliente? Y el ejercicio pues de reutilizar, reciclaje, que es muy interesante. Es por eso que los nuevos modelos de negocio que están utilizando las empresas se están transformando, no solamente hacia la actividad productiva, sino que empiezan a trabajar nuevos sistemas de producción o de servicios. ¿A qué hace referencia? Es como una empresa empieza a articular o a diversificar dentro de la generación del producto, pero además se puede trabajar un ejercicio de acompañamiento o de prestación de un servicio adicional. Muchas empresas lo que están haciendo es generando productos, un ejemplo, una maquinaria, hacen el ejercicio de venta, pero ese ejercicio viene relacionado con el ejercicio de mantenimiento, o sea, con la prestación del servicio, de tal manera que la empresa que adquiere el producto también tiene una garantía de que le están prestando un servicio de mantenimiento, de acompañamiento, de cualificación, de capacitación, entre otros aspectos. Se habla sobre la segunda vida de los materiales y los productos, es darles una orientación, que si muchas veces ese producto no es aceptado o ese producto no se puede vender tan fácilmente, pues cómo podría hacer la empresa para poderlo reutilizar. Además, no solamente de esos productos, sino de los materiales que se están generando por el ejercicio de la transformación. Se ha mencionado mucho dentro de la actividad productiva de las empresas ese ejercicio de generación de un producto, pero pues dentro del ejercicio de la transformación es importante, dentro de la economía circular, que se empiecen a apropiar no solamente conceptos de transformación y de utilización de esos insumos o materiales de desecho o de residuos, sino que se puedan optimizar los procesos que se están gestando dentro de la empresa a través de ejercicios de análisis de tiempos, de movimientos, de identificación de puntos críticos, implementación de manuales de procedimientos, identificación de trazabilidad, entre otros aspectos que hacen parte del ejercicio productivo. Otro punto importante es lo del reciclaje 2.0. Es cómo a través de la incorporación de la tecnología se pueden mejorar estos procesos
de reciclaje, de identificación de materiales, y hay que aspectos o ya hay casos muy puntuales cuando se empieza a incorporar la visión artificial para hacer procesos de selección, de clasificación de insumos, de materiales, de desecho. Entonces, ¿cómo se puede reciclar a través de la tecnología? Entonces, ya hay empresas que se están orientando a desarrollar este tipo de procesos. Y además de hacer un ejercicio de consumo colaborativo, es importante que las empresas empiecen a promover productos de tal manera que sean consumidos completamente por diferentes entidades hacia el ejercicio de consumo colaborativo, donde se generen alianzas entre los consumidores, entre los usuarios de los productos, y el producto se consuma en el menor tiempo posible, y así evitar que se generen pérdidas en el ejercicio final. Dentro de esta ilustración podemos identificar cuáles son esas tipologías de iniciativas innovadoras que se están gestando dentro de la economía circular. Entonces ya habíamos hablado sobre los modelos de valoración de residuos. Entonces son esos residuos que se los utiliza para diferentes aplicaciones. Ejemplo, el aprovechamiento energético de residuos, el reciclaje de materiales de envase, el compostaje de residuos orgánicos. Hay un caso muy puntual en la ciudad de Pasto, donde una de las empresas que trabaja con productos de aseo ya tiene convenio con los clientes, y lo que hace es ir hacia donde el cliente, recibir los sistemas de envase, y con esos mismos hace el proceso de llenado, bueno, posteriormente después de un proceso de limpieza, desinfección del envase, pero al hacer este ejercicio hace un breve descuento al cliente. O sea, por entregarle el recipiente se le vuelve a llenar, y se tiene dos aspectos. Uno, se maneja un componente ambiental, y dos, se maneja una alianza y fidelización con el cliente. También tenemos el segundo modelo, que es el modelo circular, donde se hace la utilización de materiales reutilizados en la misma aplicación, lo que ya habíamos hablado, el reuso de agua tratada o escombros recuperados como la grava. El tercero es los modelos de extender la vida útil del producto. Es importante tener un departamento de rediseño de productos, o sea, generar procesos de menor impacto, como son procesos de bioempaques, envases retornables, fuentes de generación de energía renovables, producciones más limpias. El cuarto modelo es el modelo de productos como servicios, o sea, es ofrecer servicios para compartir productos entre usuarios. Entonces, las bibliotecas públicas, sistemas de transporte masivo, es como el ejercicio del automóvil. O sea, en algún momento se pensaba que es importante desarrollar un automóvil que tenga una capacidad para 5 personas. ¿Por qué? Porque las 5 personas que se movilizan dentro de un automóvil están cumpliendo una necesidad de transporte, pero además de eso se trabaja, es un vehículo de manera colaborativa, o sea, todos utilizan el servicio en el mismo momento y en el mismo espacio. Lo que muchas veces no se concibe en que se tenga un automóvil que tenga una capacidad para 5 personas, en la cual solamente se movilice una. Y finalmente tenemos los modelos de plataformas, o sea, uso de las tecnologías de la información para optimizar sistemas. Ya se habla de la agricultura de precisión, lo que tiene que ver con las tecnologías disruptivas, ¿cierto? ¿Qué está pasando en la actualidad? Ya nos encontramos en una revolución industrial 4.0, donde ya se habla del Internet de las cosas, y cómo esa tecnología al servicio de las telecomunicaciones, al servicio de las empresas, donde incluyen las telecomunicaciones, empiezan a cambiar ya el ejercicio de transformación. Ya la publicidad ya no se hace mediante el uso de papel, ya ahora se ha cambiado, se ha trastocado ese concepto, y ya se habla del marketing digital, entre otros aspectos que ya vienen orientados hacia el mejoramiento productivo.
Y con esto pues finalizamos como el resumen de esta primera unidad que ustedes tienen, que han leído y han desarrollado en este ejercicio. Los invito a que desarrollen el quiz, el cuestionario pertinente a este módulo para que empecemos a seguir trabajando y avancemos en el desarrollo de este módulo. Muchísimas gracias.